va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto aquí por la pantalla de C5N. Un beso grande para Daniela Ballester, una de las conductoras de este espacio. Seguramente en los próximos días va a estar reintegrándose, así que un saludo grande para ella. También para el gran Antonio Fernández Llorente. Vamos a empezar el programa hablando de algo fundamental. Y yo quiero compartir con usted una idea en el arranque. Una idea que nos va a acompañar a lo largo de toda la noche. Una idea que, creo yo, que el presidente de la Nación tenía en mente cuando hizo los anuncios hace instantes nada más, y es la idea de una política de la desigualdad, o en todo caso de una política para tratar de erradicar la desigualdad, en este caso de la Argentina. Algo imposible, por supuesto que sí, algo imposible porque, claro está, los esfuerzos son muchos, pero es muy encomiable la búsqueda. ¿Por qué? Porque no solamente la desigualdad ha hecho un lugar protagónico en la Argentina, también en el mundo, por cierto. Y fruto de eso es lo que estamos atravesando en este momento. Mire, para mí, Alberto Fernández en el día de hoy vuelve a retomar un anclaje que es histórico en la Argentina, que es la búsqueda de mayores derechos, que es la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Claro, usted me va a decir, pero Guarino, usted en esta noche está imaginando, está pensando una especie de utopía. Mire, lo mismo hizo hace muchísimo tiempo alguien que se llamó Tomás Moro. Imaginó un lugar, una isla, con un gobierno y con una sociedad que vivían en armonía y sobre todo bajo el estigma de la igualdad de todo aspecto. Y le puso utopía porque es una negación en griego. Utopía es un lugar. Y lo que quiso escribir el gran Tomás Moro fue una historia del no lugar, ¿no? Aquello que está muy lejano, pero que por supuesto que hay que buscarlo. Y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo ha dicho esta noche, la búsqueda de la igualdad. Mire, me gusta mucho el discurso del presidente, ¿sabe por qué? No solo por lo enfático, sino porque además tiene, creo yo, muchos elementos que afortunadamente están presentes hoy, pero que quizás en algún momento no lo estuvieron. Y déjeme decirle algo, para mí no hay nada más igualitario que los impuestos en la Argentina. Y hablar de los impuestos, y que haya impuestos para aquellos sectores que más ingresos tienen en el país. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que hablar de riqueza, si no, no hay forma, si no, no hay una vía posible, no hay un derrotero que podamos recorrer, porque ¿quiénes son aquellos que van a tratar de inyectar recursos en el Estado? Se han cansado de decir que el Estado no genera recursos. Bueno, ¿quiénes son aquellos que van a aportar al Estado? El Estado, mire, es un invento moderno. Aunque parezca que hace siglos que está. El Estado surge con mayor fuerza, con mayor potencia. El Estado tal y como lo conocemos surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y surge para tratar de compensar las enormes desigualdades que había dejado la Segunda Guerra. Y es entonces que uno podría hacer un paréntesis importante, pero al mismo tiempo trazar un puente, porque ¿sabe qué? Estamos en guerra. A pesar de que a mí no me gusta la retórica beligerante, belicista, que muchas veces usan algunos, las famosas batallas que se están combatiendo, pero no hay ninguna duda que para los principales países del planeta en términos económicos, esto es una guerra y ellos quieren ganarla. ¿Y sabe cómo la están ganando? Vacunándose primero. ¿Saben cómo la están ganando? Inyectando todos los recursos que pueden para que su población no sufra, para que sus empresas sean autosuficientes y potencialmente para que dentro, mire, de algunos minutos, de algunas horas, de algunos días, esas empresas puedan comprar a otras que sí están sufriendo la pandemia. De esa forma se maneja el mundo, ese es el idioma que maneja el capitalismo. Y probablemente la Argentina no esté tan bien ubicada en el contexto global. Y quizás seamos uno de los países que está sufriendo la pandemia, entre muchísimos otros, por cierto, entre muchísimos otros. Por eso quería empezar esta noche hablándole de la asimetría terrible que enfrentan las sociedades y de la asimetría que también enfrenta nuestra Argentina. Y del único remedio que hay para eso, que es un Estado presente, un Estado que se preocupa por aquellos que no tienen, un Estado que está atento a lo que les pasa a una parte importantísima de la sociedad. Y en la Argentina esa parte es enorme. Esa parte es enorme. El gobierno hoy ha dicho más del 50% de los chicos en la Argentina es pobre. Más del 40% de las familias no llega a fin de mes. ¿Y a quién le vamos a pedir que haga un aporte sino a aquellos que más recursos tienen, sino a aquellos que paradójicamente, aunque a usted le parezca mentira, cada vez ganan más y cada vez son más poderosos? Y fruto del paso por esta pandemia no hay ninguna duda. Mire, la conclusión es ni más ni menos que esta.
Los que entraron poderosos van a salir mucho más poderosos. Los que entraron con poder económico van a salir con muchísimo más poder económico, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y eso es lo que están observando los distintos gobiernos del planeta. Y por eso entonces vemos algunas cuestiones que nos parecen raras. Por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos de pronto diga, miren, hay que liberar las patentes de las vacunas. Pero hay muchísimas otras cosas que están debajo y que vamos a ir analizando esta noche. La desigualdad está presente, flota en el aire. Y yo quiero decirle que esta noche elegimos un hashtag que me parece que es importante, que es un esfuerzo de todos, porque es un esfuerzo de todos los que vivimos en este país atravesar esta pandemia. Y le digo que es un esfuerzo de aquellos que tienen más recursos porque el 80% por lo menos dijo, voy a hacer un aporte adicional, voy a pagar el impuesto a la riqueza. Hay un 20% que, mire, yo elijo ni siquiera nombrarlo. Pero sí habrá que tener memoria, como dijo el presidente de la Nación. Pero también el esfuerzo, ¿sabe de quién es? Y sobre todo de quién es, de los trabajadores, de los que salen todos los días, de los que han demostrado que no hay capitalismo sin personas, sin fuerza de trabajo, sin trabajadores, sin vidas humanas, sin género humano, aunque parezca que el capital lo es todo, ¿no? Muchas veces parece que sí, que el capital se queda con todo, con la mayor parte, no hay ninguna duda, pero ¿sabe qué? No hay capitalismo sin trabajadores. Y esa ha sido una de las grandes evidencias que está dejando la pandemia. De la misma forma, otra evidencia enorme, enorme, es que tiene que haber un Estado y que si no hubiese un Estado las cosas serían muchísimo peor. Si no hubiese un Estado presente, la pobreza en la Argentina hoy estaría muy por encima del 50%. La pobreza en Argentina estaría muy por encima del 50% y la indigencia no le digo. Y entonces nuevamente las grandes paradojas que se inscriben en esta sociedad, porque hay un sector de la oposición política que nos quiere hacer pensar en otra cosa, que nos quiere cambiar la agenda, que quiere que discutamos, por ejemplo, cuestiones tan, yo le diría, ridículas, ridículas como ver si la vacuna Sputnik sirve o no sirve, ir contra una medida que en todo el mundo ha comprobado que es efectiva, como es preservar una cuarentena, respetar lo que son las condiciones mínimas de una cuarentena. Y en ese contexto, bueno, por supuesto, las definiciones del Gobierno Nacional. Mire, quiero compartir con usted en esta primera parte del comentario lo que decía el presidente hace instantes nada más. Quiero ponerle fin a la puja distributiva que nos lleva a discutir quién se lleva la mayor tajada. Y quiero que cada uno se lleve lo que le corresponde, sabiendo que hay un 40% de argentinos que padecen. Por eso les pido, con la vehemencia que habitualmente tengo, algunos dicen después mañana va a aparecer algún diario diciendo se enojó, gritó, maltrató. Yo no maltrato a nadie, les hablo desde el corazón a todos. A muchos los conozco desde hace años. Por favor, tomemos conciencia de lo que pasa en la Argentina. Tomemos conciencia del esfuerzo que estamos haciendo. Sepan que no voy a cambiar ni un ápice lo que me comprometí en la campaña. Que primero están los argentinos. Que ningún acreedor va a ser priorizado a los intereses de los argentinos. Bueno, hay varias formas, ¿no?, de abordar esta temática. La pobreza y la indigencia en nuestro país, uno podría pensar que es inexplicable si no fuera porque cada elemento que tocamos tiene creo yo, una cuota de realidad, una cuota de realismo realmente impactante, ¿no? Hablábamos de los alimentos, de la inflación, podemos hablar de los salarios. ¿Qué pasa con el pago de los impuestos, por ejemplo? ¿Cómo se distribuye la riqueza que crea la Argentina? Tantas veces se ha dicho que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, y eso es una verdad. Es una verdad que tiene un carácter también económico, que uno puede verlo en los datos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se puede alimentar a esas 40 millones de personas? ¿Por qué hay una parte importantísima de la sociedad que no puede hacerlo? Y me parece que hay muchas respuestas y que cada una puede aportar algo en estas circunstancias. Es una situación singular, lo dijo el presidente, es una situación totalmente inédita y lo más probable es que la salida a este contexto realmente crítico sea igual de singular e igual de inédito. ¿Por qué buscar entre las salidas que habitualmente han fracasado en muchos de los países que sufren el hambre y que sufren la indigencia?
también la pobreza, también la pobreza. A propósito de la pobreza, algo que quiero compartir con usted, el informe de la Universidad Católica Argentina, que habitualmente nos ayuda a meternos de lleno en lo que pasa en la realidad de distintos sectores de nuestra sociedad. Bueno, acá este artículo de ámbito.com que dice, advierten que la indigencia en 2020 fue la más alta de la década. La tasa de indigencia pasó del 5,7% en el 2010 al 9,8% según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y sin asistencia social, bueno, sería realmente muchísimo más elevada. Esa es también la parte que tenemos que comentar. Hay otras cuestiones que me parece que tenemos que analizar. Bueno, cómo impacta la ayuda social en los distintos sectores. Fíjense, cuando hay ayuda social, ¿dónde va? ¿No? Esto a contramano, por supuesto, de tantas injurias, de tanto perjuicio, de tanto cinismo en todo caso, porque hay mucho cinismo suelto, ¿no? El gran cinismo que existe en aquellos que señalan con el dedo a los que necesitan cobrar algún tipo de asignación, porque si no, no llegan a fin de mes y no pueden comer. Fíjese el impacto que tiene en aquellos que no reciben una tarjeta alimentar, un IFE, una asignación universal, que tampoco reciben otros programas ni pensiones no contributivas. Bueno, el impacto enorme de la ayuda social. Esa hubiese sido la indigencia sin la ayuda social del gobierno, 27,7%. Y fíjese también aquí, ¿no? Cómo es el desarrollo en cada uno de los grupos y qué importante que es la ayuda social. Qué importante que es. ¿Sabe qué? Hay tantos relatos que buscan deslegitimar en términos generales las políticas que buscan que termine bajando la pobreza, que termine bajando la indigencia. Hay tantos relatos que muchas veces terminan legitimando la desigualdad, que hay que tener muchísimo cuidado, hay que andar con mucho cuidado en la Argentina. Y seguramente a lo largo del programa vamos a ver cómo distintos medios de comunicación alimentan y contribuyen, propalan permanentemente esos relatos que buscan asegurar, yo le diría, la desigualdad en el país. Parece mentira. Vamos a compartir otra de las definiciones del presidente de la Nación. Y cada vez que nuestra economía crece, empieza la disputa de ver quién se lleva la mayor tajada. La puja por ver quién se lleva la mayor tajada en ese crecimiento. Y ahí es donde a uno lo apena mucho ver lo que pasa. Porque yo celebro, no saben lo que celebro, que los precios internacionales de los commodities crezcan, que la carne argentina sea tan demandada. Lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como los pagan los que requieren nuestros alimentos, y lo que no celebro es que la carne de los argentinos la paguemos como la pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo. Eso no lo celebro. Bueno, por supuesto, el puente de la desigualdad, que yo lo llamo, y que atraviesa nuestro programa, pero atraviesa también la sociedad, casi que hace una especie de mojón histórico, totalmente singular, en el tema vacunas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hablamos de vacunas? Porque es hablar de la economía, es hablar de lo social, es hablar de la pobreza y de la indigencia también. Porque la vacuna es hoy el bien que tiene la menor oferta y la mayor demanda histórica que ha registrado un bien en la historia de la humanidad. Tiene la menor oferta de que se necesita y tiene la mayor demanda histórica. Y uno podría pensar que en términos generales lo que enseña la economía es que eso va a ir adoptando un precio relativo a esa menor oferta y mayor demanda. Y ahí es donde entendemos que realmente hicimos mal las cosas. Que si el capitalismo es el que tiene que decidir cuál es el precio de ese bien, bueno, hoy no podría vacunarse absolutamente nadie. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Es lo que está pasando. ¿Se acuerda que le dije una utopía? Es el lugar que no existe, pero que es dable en la búsqueda, tratar de encontrarlo. Bueno, lo que tenemos es casi una distopía, que es imaginar un mundo donde todo sale mal, imaginar un mundo totalmente desigual, donde, por ejemplo, hay una pandemia y donde aparecen las vacunas, pero no están disponibles para todos, sino solamente para aquellos que tienen más recursos, que son los países más poderosos del planeta. Si no fuese tan duro, tan dramático lo que le estoy contando, usted diría, mire, le sirve para un guión, para una película.
Pero es lo que está pasando y vamos a compartir algunos datos que reflejan esto, que demuestran esto y que lo evidencian de una forma realmente muy cruda. Bueno, algunos datos y detalles que me parece que tenemos que conocer esta noche. Los países ricos acaparan todas las vacunas, pero fíjense, tienen el 53% del suministro de vacunas en el corto plazo y solo representan el 16% de la población mundial. Países que tienen un desarrollo económico, países que son sumamente poderosos, países que, como vamos a ver después, tienen muchísimos recursos y además los han inyectado en los principales laboratorios del planeta. Las principales farmacéuticas han recibido inyecciones de capital de esos países y claro está, hubo un acuerdo que se hizo al principio de todo para tratar de asegurarse la mayor cantidad de dosis. Esto habla de una geopolítica de la desigualdad total, de una geopolítica de la desigualdad. Y déjeme decirle algo además. Hay que tener también y hay que andarse con mucho cuidado porque si no lo que nos dicen es, bueno, son países que lograron un mayor desarrollo en ciencia y tecnología, son países que obviamente han sabido cuidar a sus científicos. Bueno, por supuesto que sí. Pero son países también que han generado esa acumulación de riqueza de diversas maneras. Por ejemplo, inyectando deuda en países que después no pueden pagarla, cobrando exorbitantes tasas de interés a nivel internacional, asistiendo a países como la Argentina con préstamos que son insólitos y que son impagables. Y después uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los países pobres? Mire, pasa esto. Se estima que recién en el año 2023 los 92 países más pobres del mundo llegarán a vacunar al 60% de su población, solamente al 60% de su población. Y quiero ponérselo en otros términos porque también en este sentido hay algunas cuestiones que son relevantes y que son importantes. ¿Cómo está en este momento la vacunación en el mundo? ¿Cómo está en el mundo? Bueno, acá está, ¿no? Fíjense los países que han recibido mayor cantidad de dosis en proporción de su población. Israel, 62,5, Reino Unido, 51,4, Bahrein, el Principado de Bahrein, Estados Unidos y la India, con un porcentaje realmente muy bajo. La India, uno de los principales productores de vacunas del planeta. Y donde quizás está la crisis sanitaria más importante, otra de las grandes paradojas de nuestro país. Mire, para preguntarse y para preguntarme yo esta noche dónde está la Argentina, déjeme ubicarlo más o menos. En el mundo hay unos 12 países que acaparan prácticamente el 90% de lo que es producción de vacunas. Pero no solamente en este momento, sino que han comprado por anticipado y han cubierto toda la producción hasta fin de año. Y eso es lo más desesperante. Son 12 países aproximadamente. Después hay un 10% restante de vacunas. Le hablé del 90%. Falta el 10%. ¿Dónde está ese 10% que se va a producir desde ahora hasta fin de año? Ese 10% se reparte, escuche bien, entre unos 45 países. Y ahí está la Argentina. La Argentina es uno de esos 45 países que disputa el 10% de las vacunas a nivel mundial. Y la verdad que uno podría considerarse hasta afortunado, porque hay unos 130 países que no van a recibir una sola dosis de la vacuna por lo menos hasta el año que viene. Y entonces uno intuye ahí que hay una geopolítica, pero es totalmente de la desigualdad, que hay una asimetría feroz en este momento. Y quizás que es una exageración hablar de la Tercera Guerra Mundial, pero que está claro que hay muchísimas naciones que lo están atravesando de esa manera y que quieren ganar poder en esa disputa, mire, de cualquier forma. Por ejemplo, a través de los acuerdos que le digo con las distintas farmacéuticas. Hay cuestiones que son relevantes, yo tengo más datos para darle, pero yo le decía que hay que tener cuidado porque muchas veces nos venden algunos relatos vinculados obviamente con que estos países lo hicieron y lo lograron porque son especiales, porque son únicos. Y está claro que esto no es tan así. Está claro que en alguna manera cuando se tiene el poder económico, el resto no importa tanto, ¿no? Cuando hay, en términos generales, yo diría una desventaja relativa, porque son países que han sabido ganar el centro de la escena, son países que han salido fortalecidos muchas veces de la Segunda Guerra Mundial, son aliados de los Estados Unidos. Mire, hay tantas formas de abordar ese mapa, lo vamos a ver a lo largo del programa, que en algún punto uno debiera preguntarse si esta distribución de vacunas
no debiera haber saldado por otro lado. Por último, déjeme decirle que si hay una forma de salir de esto, mire, seguramente no es el Fondo COVAX. El Fondo COVAX ha fracasado literalmente, pero ¿sabe qué? Comparto con usted el siguiente informe que me parece muy esclarecedor.